Emily. Emily Samara Hernández Artuche. Diana Puy Valderrama. María Fernanda Guerrero. Ivonne Martínez Guerrero. Buenos días, profe. Tardes ya, estamos en la tarde. Ay, sí es cierto, buenas tardes. Pero como está encerradita, se le hace de día, ¿verdad? Apenas. Sí, apenas. Sí, así nos pasa, le digo. Sí, estamos encerrados y decimos, bueno, pues qué onda, ¿no? Sí, Sí. como que todavía no se nos hace tarde. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, hay que esperar ahorita unos 5 minutos, unas 5 para empezar, ¿no? Mientras se conectan los demás. ¿Tuvieron clase ahorita anteriormente a mi hora de clase? Sí. Sí, profe, pero tenemos 2 horas y una tenemos sesión por Teams y la otra es como trabajo. Como trabajo, ¿verdad? Bueno. ¿Qué materia tienen antes de mí, de esta? Se llama separación y purificación de productos biotecnológicos. Separación y productos biotecnológicos. Sí. Está muy bonito, ¿eh? Está muy interesante esto de separación. Precisamente como comentábamos el otro día, ¿verdad? Una de las estrategias de la vacuna es separar una proteína. ¿Ya vieron cómo separar una proteína? ¿Ya vieron cómo separar una proteína, muchachas? ¿O andan en eso? Pues hemos visto pasos muy generales, pero como tal, para separar una proteína, creo que no. Sí, es que es diferente, les digo, cuando se separa una proteína en un frasquito, ¿verdad? En un vasito de precipitados, a como se separa, les digo, en una industria, ya cuando estás produciendo anticuerpos. Pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Sí? El principio sigue siendo el mismo, o sea, métodos de separación de proteínas, que ya los verán más adelante, ¿verdad? Que es muy bonito, les digo, ya cuando, eso es lo que ahorita veía, por ejemplo, en las noticias, pues que básicamente la vacuna rusa, ¿verdad? Ese es el problema ahorita, les digo, producir a grandes dimensiones, ¿sí? La proteína, ¿verdad? Proteínas y separarlas. Entonces, solamente los países que desarrollan esa tecnología pues van a producir vacunas. Y decían, por ejemplo, que nosotros pues estamos produciendo, que en Querétaro se está produciendo una vacuna, ¿verdad? Pero pues, falta mucho para llegar a tener un proceso más industrializado, para producir no una pequeña cantidad, sino cantidades muy grandes. Y, por ejemplo, decía el envasar, y pues también es en dimensiones muy grandes. Cuando yo trabajaba en la industria, básicamente las máquinas que hacían las tabletas se estaban modernizando y pues llegó al grado de que una máquina de esas de producir tabletas producía, les digo, cantidades de 200,000 tabletas, por ejemplo, al día. Y ahora pues superan todavía más de esa cantidad las tableteadoras. Entonces les digo, cuando eso hace se genera una gran cantidad, ¿sí? de materia prima y de producto. Y esa es una de las razones por la cual la industria farmacéutica pues empezó a usar menos mano de obra, porque los robots pues ya lo hacían también. Y de allí que precisamente les digo, pues todo lo que es robotizado pues nos está también comiendo el trabajo, ¿verdad? Pero es bonito, les digo, aprender ahorita, porque de ahí pueden ir aprendiendo a cómo se trabaja en la industria. Me imagino que ustedes estudiaron biotecnología también para trabajar en la industria, ¿no? A ver, ¿quién quiere trabajar en la industria biotecnológica?
A ver, ¿nadie tiene intenciones de trabajar en la industria biotecnológica? ¿Quién quisiera? ¿Alguno de ustedes conoce los laboratorios PISA? No, profesor. Solamente como de nombre. De nombre, bueno, de nombre. Los laboratorios PISA, fíjense que eran unos laboratorios chiquitos. Sí, eran chiquitos y cuando yo estaba estudiando, precisamente esta industria empezó también a interesarse en producir biológicos. Entonces, les digo, la industria PISA empezó a producir biológicos. Y es una industria, les digo, que da competencia a las empresas internacionales de ahorita en producir algunos biológicos. Entonces, pues es muy, les digo, es muy interesante también que ustedes vean la posibilidad, les digo, de también explorar, ¿verdad? Esos ambientes, les digo, en la industria biotecnológica. Bueno, ya es la 1:06, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, resumiendo hasta dónde vamos, ¿verdad? En nuestra última reunión, ¿verdad?, que tuvimos por la vía virtual, nosotros, ¿sí se ve la pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, en nuestra última reunión, ¿verdad?, nosotros estuvimos viendo las características de la célula, los componentes de la célula, y llegamos, ¿verdad?, hasta lo que era el material genético, y decíamos nosotros, ¿verdad?, que estaba implícito, ¿verdad?, que ya lo que decíamos aquí en este comentario que dice, ¿verdad?, el ADN es responsable de la forma y la función de las células, ¿verdad? Por eso algunas son alargadas, otras son en forma de disco, ¿verdad?, otras sirven para producir movimiento, otras sirven para el metabolismo, y decimos nosotros, ¿verdad?, que vamos entonces estudiando los diferentes tipos de células de acuerdo a su función. ¿Verdad? Decíamos, la célula grasa, pues una célula, decíamos, esferoidal. Decimos el macrófago, ¿verdad?, que decíamos contiene lisosomas, ¿verdad?, que esa síntesis de lisosomas pues está dictada desde el núcleo, ¿verdad? Decíamos también la célula nerviosa, decimos, tiene una característica de tener proyecciones y muchas prolongaciones, ¿verdad?, lo que decíamos, las dendritas. El espermatozoide, como decíamos, una célula, ¿verdad?, que es motriz, ¿verdad?, tiene un flagelo. Entonces, la diversidad de las células que forman nuestro cuerpo, como decimos, se van organizando. Y aquí entramos nosotros, muchachos, a hablar ya de la fisiología celular como tal, ¿sí? ¿Qué es la fisiología celular? Pues como ya hemos visto entonces, la célula tiene la capacidad de metabolizar, la capacidad entonces de, ¿sí?, degradar sustancias y de fabricar sus componentes para sus partes de la célula, ¿verdad? Por lo cual fabrica también el ATP, ¿verdad?, elimina las sustancias del desecho, pero además, como decíamos, tiene la capacidad de reproducirse, de crecer, de moverse, y una característica importante es la irritabilidad, responder a un estímulo. Pero, ¿verdad?, ¿cómo, sí, se inicia la fisiología celular? ¿Cómo nos dimos cuenta, sí, de la fisiología celular? Pues como decíamos, primeramente, ¿verdad?, se pensó en los eritrocitos. ¿Y por qué los eritrocitos tenían esa forma? Y la forma se descomponía cuando estaban en agua. Y si se ponían en una agua con mucha sal, pues entonces, ¿verdad?, decíamos, cambiaba la membrana. Con lo cual, hablamos de que la membrana tiene una permeabilidad selectiva. Pero, ¿cómo se debe o a qué se debe la permeabilidad selectiva? Pues básicamente a los procesos que realiza la membrana. La membrana entonces no es un ente estático, sino es un ente muy dinámico, es una parte de la célula muy dinámica. Constantemente se está moviendo la membrana, ¿sí? Y hablamos de la flexibilidad de la membrana. Los eritrocitos, cuando cruzan por los vasos que son más pequeños que su diámetro, la membrana
tiene que acomodarse y ser flexible, ¿sí? Para pasar, por ejemplo, en un capilar que tiene 5 micras. ¿Cuál es el tamaño de un eritrocito? ¿Alguien lo recuerda por ahí? A ver, tamaño de un eritrocito, jovencitas. Tamaño de un eritrocito, 8 micras. ¿Sí? Ese es el tamaño de un eritrocito. Y decimos nosotros entonces, ¿verdad? Que el eritrocito, si pasa por un agujero que sea más pequeño que 8 micras, la membrana se va a tener que doblar, ¿verdad? Y con la presión que lleva la sangre, la empuja, ¿verdad? Para que pase ese orificio menor que su diámetro. Entonces les digo, la célula con su membrana, ¿sí? Básicamente delimita el medio externo con el medio interno y queda, decimos nosotros, una solución. Entonces, decimos, ¿verdad?, que el espacio que queda dentro, entonces lo conocemos como el líquido intracelular. El que está entre las células, el intersticial, ¿verdad? Y el que queda, ¿sí?, decimos adentro, ¿verdad?, pues es el espacio intracelular. La característica también de una permeabilidad selectiva hace, ¿sí?, que la membrana tenga un mecanismo de transporte diferente, que las moléculas que están afuera y las que están adentro se están moviendo. A eso le llamamos nosotros transporte. Entonces, transporte a través de membrana. ¿Cuáles son esos mecanismos de transporte? Transporte pasivo. ¿Sí? Decimos, ese es uno de los principales. El transporte pasivo también se le conoce como difusión, ¿sí? Entonces, la difusión, ¿sí?, dice aquí, ¿verdad?, ocurre a través de la membrana. Y dice que la difusión es un proceso por medio del cual las moléculas se desplazan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Esto qué significa? Que las células tienen energía cinética, lo cual les da movimiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros una ilustración, ¿verdad?, de lo que es la energía cinética. Si nosotros vemos aquí hay un cristal de colorante, ¿verdad? ¿Y qué ocurre a medida, ¿sí?, que transcurre el tiempo en este vaso de agua? Ocurre que la energía cinética, ¿verdad?, de las moléculas empieza a desplazarse, las moléculas de colorante, y se van, ¿verdad?, ¿hasta cuándo? Hasta que se alcanza, ¿sí?, el color uniforme. Si ustedes ven aquí, entonces se habla que el movimiento es bajo gradiente, ¿sí? O sea, en la acción pasiva, el movimiento es bajo gradiente. ¿Sí? Característica de las moléculas que pueden atravesar, observen, son moléculas de tamaño pequeño, ¿verdad? Decimos pequeño, menor que la glucosa. A ver, vamos a ver entonces cuál es el peso de la glucosa. A ver, peso molecular de la glucosa, muchachos, muchachas. Peso molecular de la glucosa, a ver, carbono, 6. Oxígeno, 6. Hidrógeno, 12. A ver, entonces, si estamos hablando de que tiene 6 carbonos, ¿verdad?, tiene 6 oxígenos y tiene 2 hidrógenos, ¿a cuánto es el peso molecular? 180. 180, ¿verdad? 180, decimos, ¿sí? Entonces, moléculas que tienen el tamaño de la glucosa difícilmente van a atravesar la membrana ya. Pero si son pequeñas, ¿sí?, vamos a ver el CO2. CO2.
¿Cuál será el peso molecular del CO2, muchachos? Es 44. Ah, ¿verdad? Entonces decimos oxígeno, ¿sí? Carbono 12 y oxígeno 16 por 2, ¿verdad? Decimos, ¿sí? ¿Cuánto es? Bueno, es 32 más 12, 44. 44, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿sí? Que aquí traemos entonces, ¿verdad? Una molécula que es menor, ¿sí? Que la glucosa. ¿El CO2 podrá difundir a través de las membranas? Sí, ¿verdad? Por eso cuando se metaboliza la glucosa, ¿verdad? Sale CO2. Entonces, si nosotros estamos viendo otra molécula, vamos a ver la urea, ¿m? O decimos el amoníaco. El amoníaco, a ver, ¿cuál es el peso molecular del amoníaco, jovencitas? Y decimos que la urea es NH2, ¿sí? Guión, decimos aquí es, ¿sí? A ver, la urea, ¿cuántos carbonos tiene? 1 y tiene un oxígeno, ¿sí? Oxígeno y tiene otro NH2, ¿sí? La urea, ¿verdad? Decimos nosotros aquí, ya va siendo más grandota, ¿sí? Observen, el amoníaco es chiquito, entonces el amoníaco también puede pasar la membrana, ¿no? Entonces, moléculas decimos que son pequeñas, cruzan la membrana. Pero también hay otra característica de la molécula. La molécula, decimos, tiene, ¿sí?, que ser no polar. Entonces, las moléculas que son no polares fácilmente cruzan la membrana. Y moléculas que son cargadas se les hace más difícil. Entonces, propiedades de la difusión simple. Decimos, se debe a gradiente, favor de gradiente de concentración. Moléculas de pequeño tamaño menor a la glucosa. ¿Sí? Las moléculas deben ser no cargadas. Decimos entonces, ¿sí?, esas son propiedades de la difusión simple. Observen, aquí hay otro concepto, difusión facilitada. ¿Por qué se llama difusión facilitada? ¿Ah? Pues se llama difusión facilitada porque aquí interviene una proteína de la membrana, ¿sí? Observen, dice figura 10, 3.10c. Vamos a ver la figura 3.10c. Acá está. Difusión simple. Observemos, ¿sí?, moléculas que son pequeñas y si son redondas, pues más fácil pasa. Si aquí la molécula fuera cuadrada, menos, ¿verdad? En la forma, decimos, pues las formas esféricas cruzan la membrana más fácilmente. Decimos entonces, ¿sí?, tienen que ser solubles en lípidos, ¿verdad? O hidrofóbicas. Facilitada, chicas y chicos. Observen ahora. La molécula ahora se acopla a una proteína y observen que en un momento se abre el lado externo y en otro momento se cierra. Por lo tanto, permite la entrada de la molécula. Entonces, difusión facilitada también es a favor del gradiente, ¿sí? Favor del gradiente. Aquí, ¿verdad? Decimos entonces. Es a favor de gradiente. ¿Verdad? A favor de gradiente. ¿Qué tenemos también, verdad? Entonces decimos, ¿sí?, que va a haber un momento, ¿verdad?, en que van a cruzar todas las moléculas y decimos la difusión facilitada, entonces, ¿verdad?, la proteína ayuda a que sea más rápido que la difusión simple. Entonces, esa es otra característica, ¿verdad? La proteína hace que crucen más moléculas, ¿sí?, desde el lado externo hasta el lado interno de la célula. Si ustedes fijan, se observan, aquí hay otro tipo, ¿sí?, de difusión. Dice difusión
facilitada. También se llama a través de canales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la proteína, en vez de que tenga esta conformación que se cierre y se abra, ahora puede tener un canal, un canalito, por donde las moléculas cruzan, ¿sí?, al interior de la membrana. Si ustedes observan, dice aquí que es para solutos pequeños insolubles en lípidos. Si estamos hablando que solutos pequeños insolubles en lípidos, estamos hablando de moléculas cargadas, ¿verdad? Entonces, el transporte, ¿sí?, facilitado mediante canales puede ser moléculas cargadas. Y observen, e incluso aquí hablamos de un proceso de difusión también que conocemos como ósmosis. Ya decíamos nosotros en una clase pasada, la difusión de agua, ¿sí?, por ejemplo, en los riñones se puede dar por una proteína, ¿sí?, que se llama aquaporina. Y eso hace que cruce el agua no por la ruta de los lípidos, ¿verdad?, sino por la proteína. Entonces, decimos nosotros que estos son, ¿verdad?, mecanismos de difusión, ¿sí?, a través de la membrana, ¿verdad?, mecanismos de transporte. Observemos, ¿verdad?, que además de existir el transporte pasivo, también se conoce otro que se llama transporte activo. ¿Cómo se da el transporte activo? A diferencia del pasivo, ¿verdad?, que es difusión, este se da contragradiente, ¿sí? Entonces, el transporte activo es contra el gradiente de concentración. Al ser en contra del gradiente, va a requerir de energía, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Una energía es, ¿sí?, la forma del ATP, como decíamos, al romperse, genera energía, ¿sí? Y observen, aquí está una molécula, una proteína. ¿Cuántos sodios está acomodando? A ver, jovencitos, ¿cuántos sodios está acomodando esta proteína? Es importante saber esto. 3, ¿verdad? 3 sodios, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos, fíjense bien, que aquí está agarrando, ¿sí?, y los está acomodando aquí. Desde el interior está acomodando al sodio. ¿Pero qué hace con el potasio? Lo está acomodando desde el exterior, ¿sí?, aquí en la proteína. Y fíjense, en el momento también que expulsa el sodio desde adentro hasta afuera, se rompe el ATP, ¿sí?, pero al mismo tiempo hace que entre el potasio. ¿Y cuántas moléculas, ¿sí?, de potasio acomoda la proteína? 2. 2, ¿verdad? De tal momento que observen, en un primer instante, en un segundo instante y un tercero, metió 2 potasios. Entonces, a ver, si esto lo hace una vez, decimos que una vez, entonces aquí quedan 3. ¿Y aquí cuántos quedan? 2. Si lo vuelve a hacer, ¿cuántos quedan ahora afuera? 6, y adentro quedan 4. Si lo vuelve a hacer, ¿cuántos quedan afuera? 9, y acá quedan 6. Entonces, observen, ¿sí?, la bomba, este mecanismo de transporte, porque está sacando más sodios hacia afuera, ¿sí?, que al interior meter los potasios, se le llama bomba electrogénica. ¿Por qué electrogénica? Porque está generando electricidad a ambos lados de la membrana, ¿sí? Y observen entonces, ¿verdad?, lo que nos dice aquí. Dice aquí que se llama bomba de sodio-potasio, ¿sí? O se le conoce como
ATPasa. ¿Verdad? ATPasa de sodio potasio. Bueno, muchachos, si ustedes observan, el transporte es en contra del gradiente de concentración. Requiere de energía, requiere del ATP. Es otra característica. Una tercera característica es que hay una cantidad limitada de esta proteína en la membrana. Por lo tanto, cuando todas las moléculas de proteína están trabajando en conjunto, sacando el sodio y metiendo el potasio, ¿verdad?, se le conoce como saturación. Entonces decimos, se satura. Y, por lo tanto, fíjense bien, aquí lo voy a poner, un comentario. La ATPasa, sodio, potasio, ¿sí?, tiene un transporte que se satura, ¿sí?, porque hay una cantidad de proteínas. ¿Qué otra característica tiene? Hay una molécula, ¿sí?, o hay un grupo de moléculas que se le pueden pegar, ¿sí?, a la proteína. Y esa proteína hace que se pare la función. Cuando se para la función de esta proteína, se le llama inhibición, ¿sí?, por una molécula que es la ouabaquina, ¿sí? Esta molécula inhibe esa proteína y por lo tanto ya no trabaja. Entonces decimos, ¿verdad?, el transporte se inhibe por la guabaína, se satura y decimos va contra gradiente, requiere de ATP, de energía, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jovencitos? Sí. Sí, bueno. Entonces decimos, aquí dice, ¿verdad?, bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Y esto, pues nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que es otro mecanismo de transporte. Observen, en las células existe también el transporte vesicular. Ya decíamos nosotros, ¿verdad?, que el transporte vesicular, ¿verdad?, puede ser por la vía, ¿sí?, de expulsar las moléculas hacia el exterior de la célula y decimos, a esto se le llama, ¿cómo se le llama? A ver, jovencitas, ¿cómo se le llama este tipo de transporte? Vesicular. Vesicular, pero cuando la membrana, la célula agarra moléculas y las avienta al espacio extracelular, decimos Exocitosis. exocitosis. Y observen, ¿cómo es que nos dimos cuenta de que sí existe la exocitosis, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué dice aquí en la parte B? ¿Qué dice aquí? Por una micrografía electrónica, ¿sí?, o por un microscopio que es súper potente, podemos ver a la célula, atraparla en el momento que está expulsando su contenido, miren, ¿sí? Esto es lo magnífico, ¿verdad?, lo interesante de la célula. La exocitosis entonces es, ¿verdad?, la expulsión, ¿sí?, de moléculas desde el interior de la célula, formando vesículas. ¿Qué es de importante esto para nosotros como fisiólogos que queremos aprender fisiología? Aquí, ¿sí?, podemos hablar que este sería una parte de una neurona. ¿Sí? Y la neurona agarra, ¿sí?, una sustancia que es el neurotransmisor.
Entonces, las neuronas expulsan el neurotransmisor para que vaya y actúe en otra neurona. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo de exocitosis. Por ejemplo, hemos oído hablar nosotros de la adrenalina. ¿Sí? La adrenalina es un neurotransmisor y se expulsa por este mecanismo. Otro neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina también se empaqueta en vesiculitas y cuando se estimulan los nervios, va y se funde con la membrana y se expulsa la acetilcolina. Entonces, como pueden ver, la exocitosis, observen aquí, tenemos, ¿verdad?, varios tipos de exocitosis. Miren, como decíamos, aquí hay el mecanismo de endocitosis, ¿sí? Aquí la agarra, ¿sí? La vesícula entonces la recupera y se la lleva a la célula, ¿verdad? Decimos, aquí se libera el contenido y observen también, ¿verdad? La membrana, el pedacito de membrana, va y se regresa otra vez, ¿verdad?, a la membrana, a incorporarse. Entonces, hablamos nosotros de que esto puede ser un proceso de endocitosis o exocitosis. Y observen que ocurre en un organismo, en una célula que nosotros tenemos, ¿verdad? Las macrófagos agarran a las bacterias, las ingüyen, ¿verdad?, decimos, por este tipo de transporte, las atrapan y las meten adentro. ¿Qué tenían los macrófagos? ¿Sí? ¿Qué tenían de interesante, muchachos? ¿Qué había dentro de los macrófagos? ¿Qué organelos tienen especiales? Tienen dos tipos de organelos. ¿Cómo se llaman? Aquí está uno. Lisosomas. Ajá. ¿Para qué les sirve entonces a los macrófagos los lisosomas cuando atrapan esta bacteria? Para degradarla. Para degradarla, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro tipo de organelos que tienen además de tener lisosomas? ¿Que tienen peróxido de hidrógeno? Los peroxisomas. Peroxisomas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, por endocitosis, este tipo de células agarran a las bacterias y las inactivan, las destruyen. Pero observen, ¿sí?, la endocitosis es inespecífica, pero aquí en la membrana puede haber un receptor y cuando eso sucede, agarra una partícula, ¿verdad?, que se une con el receptor y de esa manera lo engloba. A este tipo de endocitosis se le llama endocitosis específica por receptor, ¿verdad? Entonces, tipos de endocitosis, ¿verdad? Decimos inespecífica y específica. La específica es por receptor. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, ya hemos visto los principales mecanismos de transporte. Otro mecanismo de transporte interesante es la filtración, ¿sí? La filtración se da por un gradiente de presión y es lo que hace la sangre cuando empuja, ¿sí?, a través del riñón, ¿verdad?, a toda la sangre. ¿Para qué? Para que se filtre la sangre, ¿sí?, y se forme la orina. Bueno, ya una vez que nosotros entendimos los mecanismos de transporte, muchachos, vamos a hablar de otro concepto que es importante entender en fisiología, que es el proceso de la división celular. Sí, y nosotros, bueno, nos hemos dado cuenta, ¿sí?, ya nos han dicho a nosotros, primeramente, ¿verdad?, que en la célula ocurre la replicación del ADN, ¿verdad?, decimos nosotros. Esa replicación del ADN, ¿verdad?, decimos nosotros, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el proceso de división celular. Entonces, para nosotros es importante entender, ¿verdad?, que todas las células se dividen, como decíamos, ¿verdad?, incluso las bacterias. Pero una división celular que llevan a cabo nuestras células es la mitosis.
¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que dice aquí división del núcleo, ¿verdad? Y después la división del citoplasma, ¿sí? La citocinesis, ¿verdad? Y terminada entonces. ¿Qué nos da entonces la mitosis? ¿Verdad? La mitosis nos da la formación de dos células que guardan el mismo gene, ¿verdad? Los mismos genomas. Entonces decimos, ¿sí? Acaba teniendo entonces la misma información genética. Entonces, vamos a ver las etapas de la mitosis. Aquí tenemos nosotros, ¿sí? La mitosis. Decimos que en la mitosis, ¿sí? Tenemos aquí, ¿sí? Si se acuerdan de estas estructuras, ¿verdad? Los centriolos. Y decimos que el material genético está englobado en la cromatina. ¿Verdad? Y observen, aquí está la membrana plasmática, aquí está el nucleolo y aquí está el núcleo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa cromatina se empieza a desdoblar para dejar el DNA desnudo y entonces la polimerasa, ¿sí? Empiece a trabajar produciendo réplicas, ¿sí? De los cromosomas. ¿Sí? Cuando eso está sucediendo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí? Empiezan los cromosomas, ¿verdad? A doblarse, ¿verdad? A reproducirse por los cromosomas. Y observen, ¿sí? Hay una característica importante. Los centriolos, ¿sí? Que son dos, empiezan a formarse un uso y a viajar hacia los polos. Decimos profase temprana, profase tardía. ¿Verdad? Hay un arreglo ya del uso mitótico, los centriolos en los polos, ¿verdad? Decimos la formación de los cromosomas en la línea media y decimos, ¿verdad?, que en esta etapa, la profase tardía, vamos a pasar entonces al proceso de segmentación, ¿verdad? En este proceso ya entramos a la telofase, ¿verdad? En la telofase, ahora sí, la división, ¿verdad?, que se está haciendo de la célula por crecimiento va a hacer que se lleve el material genético, ¿verdad? Y decimos entonces ya existe la división de las células. Entonces, ¿verdad? Metafase, decimos aquí ya está organizado, ¿verdad? Aquí se alinean a la línea media, aquí ya están organizados. ¿Verdad? En la anafase, aquí ya tenemos, ¿verdad?, que cada célula que se va a formar, pues lleva su cantidad de cromosomas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? ¿Verdad? Porque decimos nosotros, ¿sí?, que las células, entonces, tienen una característica, las células de nuestro cuerpo. Dice aquí, ¿verdad?, que sirven, ¿verdad?, para, ¿sí?, darle el material genético a las células. ¿Sí? Pero además, observen, la mitosis y la división citoplasmática, dice aquí, puede haber una no división, ¿verdad?, lo que forman células binucleadas o multinucleadas. ¿Verdad? Dice, esto se produce importantemente en el hígado. ¿Por qué se producirá en el hígado este tipo de células multinucleadas, muchachos? A ver, ¿por qué hay más material genético, más núcleos en una célula del hígado, por ejemplo, que en una célula epitelial? ¿Por qué? A ver, jovencitos. ¿Por qué puede haber más de un núcleo en la célula? No sé si se el metabolismo, ¿Por qué? porque se da el metabolismo, no sé. A ver, si la célula perdiera un núcleo, ¿sí?, ¿qué sucedería? Si nomás tuviera un núcleo. Mm, Se pierde la información.
pierde la información, ¿verdad? Si tiene más de un núcleo, también que además de guardar la información, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esa célula que tiene más información genética? ¿No producirá más proteínas? Sí. Sí, ¿verdad? Porque acuérdense que al tener más material genético se replica, se transcribe y se traduce. Entonces, por eso en el hígado, ¿sí? El hígado, ya dijimos, ¿cuál es la función del hígado en el cuerpo? ¿Cuál es la función del hígado en el cuerpo? Metabolizar, ¿verdad? Y para metabolizar necesita las enzimas. ¿Sí? De ahí que por eso es importante. ¿Sí? Decimos entonces nosotros, ¿verdad? Que el fenómeno, y ya les habíamos dicho la explicación el otro día, ¿verdad? Decíamos de la síntesis de proteínas, pues entonces ¿verdad? Eso va a hacer que se formen muchas proteínas, ¿verdad? Y esas proteínas tengan funciones en el citosol y en la misma membrana. Entonces, como puede suceder, les digo, en las células, nosotros hablamos ya de que puede haber división celular. Hay una característica importante. La célula se divide, ¿sí? Pero hay una propiedad que tiene, que las células se pueden dividir, ¿sí? Hasta que ¿sí? Ya no hay espacio. A eso se le llama inhibición por contacto, ¿sí? ¿Qué sucede si una célula se sigue dividiendo? ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando ya no tiene espacio, aquí agarra ¿sí? y brinca hacia otro espacio. ¿Qué va a suceder con esas células, muchachos? La célula guardará entonces su función. Si puede brincar de este espacio que tiene aquí a otro tejido, y allá en el otro tejido también se acomoda y empieza a crecer. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando una célula Tumor. mande un tumor, ¿verdad? Podemos ver que ese es el principio, cuando la célula deja ¿sí? de hacer su función normal en un tejido y migra a otro lugar. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Entonces aquí se rompió la homeostasis de las células. Al romperse la homeostasis, esa célula busca dónde meterse y dónde acomodarse, y decimos entonces, ¿verdad?, que esa es una de las primeras teorías para explicar, ¿verdad?, el cáncer, ¿verdad? Cuando la célula ha perdido la función de regular ¿sí? su crecimiento y su división. ¿Sí? Entonces, entendamos que nuestro cuerpo, ¿verdad?, todas nuestras células están reguladas para mantener la función. Y si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Nos dice aquí tejidos corporales. Ya decíamos en una clase pasada, ¿verdad? Que ¿cuáles son los principales tejidos que recubren? ¿Verdad? El tejido epitelial. Y de este tejido hay diferentes formas, fíjense, el epitelio simple, el epitelio estratificado, el epitelio escamoso, el epitelio cuboidal, ¿sí? El epitelio columnar, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de tejidos, ¿verdad? Decimos epitelios simples, escamoso, estratificado, cuboide, y estos van formando, miren, las barreras ¿sí? del cuerpo, ¿sí? Un epitelio simple escamoso lo tenemos en los pulmones. Un epitelio cuboidal lo tenemos en el útero, ¿sí? Un epitelio columnar lo tenemos en ¿sí? los intestinos, miren, en todo el tubo digestivo. Entonces, atendiendo, ¿verdad? Fíjense bien aquí, pseudoestratificado columnar y ciliado. ¿En dónde está? En la tráquea. ¿Sí? Y estas son fotografías verdaderas, miren, de cómo están los epitelios en esa parte. Fíjense bien, ¿sí? A nivel de la boca, tenemos un tipo de epitelio también estratificado escamoso. Son las células, ¿verdad?, que
se están desprendiendo de nuestra boca constantemente, ¿sí? Y esto que hace, pues está regenerando, ¿verdad?, el tejido que está en nuestra boca. Observen aquí, ¿sí? Hay un tipo de epitelio, pero ¿dónde está? En la vejiga, ¿verdad? Dice transicional, que en una parte es cuboide, ¿verdad? Decimos, en otra parte se soporta, ¿verdad?, por una especie de tejido estratificado, ¿sí? O transicional, fíjense, y pegado al tejido conectivo. Pasando entonces, les digo, al tejido conectivo, ¿verdad? Decimos, es otro tipo de tejido, ¿sí? Y este tejido conectivo, básicamente decimos, lo encontramos en los huesos y en los cartílagos, ¿sí? Entonces, tejido conectivo. Características. Fíjense, características que tiene, ¿sí?, un aspecto, ¿sí?, que se llama cartílago hialino. Tiene una cantidad de fibras de colágeno, ¿sí?, y le da un aspecto, si ustedes observan, aquí nos dice tipo vidriado, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, esa es la característica de un tejido conectivo, ¿sí? Tiene mucho colágeno y decimos, ¿verdad?, cartílago, ¿sí?, aquí, hialino, por ejemplo, fíjense bien, en las uniones de las costillas, ¿sí?, con el esternón. Allí encontramos ese tipo de tejido. Fibrocartílago en la región entre los espacios de la columna vertebral. Y tenemos otro tipo, ¿verdad?, de, ¿sí?, denso fibroso, lo que forman los ligamentos y los tendones. Y observen entonces, ¿verdad?, que se forman los diferentes tipos de tejidos. Tejido adiposo, ¿sí? Tejido entonces aquí, el tejido adiposo, observen, ¿verdad?, está en la glándula mamaria. En el vaso, ¿verdad?, también tenemos un tipo de tejido que decimos reticular. Entonces, tejido reticular. Entonces, del tejido conectivo, ¿verdad?, tenemos divisiones, ¿sí? Y viene tejido conectivo denso, ¿verdad?, decimos tejido adiposo, como ya lo hemos visto. Y luego tenemos tejido muscular. Observen, músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, ¿sí? 3 tipos de tejido muscular. Sistema nervioso, tejido nervioso, neuronas, decimos glía. ¿Sí? Aquí tenemos, observen, ¿sí?, tejido muscular, ¿verdad?, decimos esquelético, ¿sí? Aquí está, ¿verdad?, en este músculo grande. ¿Cómo está organizada? La estructura microscópica. El corazón, fíjense bien, a diferencia del músculo esquelético, el corazón está más cortito, los segmentos son más cortitos y se conoce porque tiene discos intercalares, ¿sí? Fíjense, en el tejido esquelético hay muchos núcleos, en el tejido cardíaco nada más hay un núcleo. Y en el intestino, que tiene músculo liso, observen, hay fibras muy pequeñitas, ¿verdad?, en forma de huso. Y pasamos al tejido nervioso, ¿verdad? En el tejido nervioso tenemos la neurona, pero la neurona hay de diferentes formas. Vamos a ver más adelante que se clasifican, ¿sí? Y decimos neuronas que tienen proyecciones grandes, neuronas que tienen un cuerpo grande, neuronas que tienen proyecciones cortitas. Decimos neuronas que sirven de soporte, ¿verdad? Neuronas que son, ¿sí?, con muchas prolongaciones. Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que tenemos diferentes tipos de tejido en las neuronas también. Entonces, ¿verdad?, para concluir, ¿sí?, esta clase, observen. Tenemos que la célula normal entonces tiene cromosomas. Pero si una célula sufre una mutación en un cromosoma, 2 mutaciones, 3 mutaciones, ¿qué va a pasar con esa célula que es normal? Deja de ser una célula normal y se convierte en una célula maligna. Entonces, en la teoría del cáncer, ¿verdad?, lo primero que nosotros podemos también averiguar es que se puede dar por una mutación. Y decimos, ¿verdad?, que si se acumulan esas mutaciones,
¿sí? Puede haber entonces que la célula se vuelva cancerígena, ¿sí? Y eso va a provocar entonces un carcinoma, como decían hace rato, ¿verdad? Un ejemplo de esto es muy típico, el cáncer de colon. Entonces, si nosotros entendimos hasta aquí, ¿verdad? Ya podemos hablar de cómo podemos clasificar, ¿sí? Las funciones de la célula, cuál es la estructura de la célula, ¿sí? Cuál es entonces, cómo funciona la célula para, ¿sí? hacer sus funciones de transporte, para hacer sus funciones de mantenimiento, para hacer sus funciones de responder a los estímulos. Entonces, hasta aquí terminamos la unidad, ¿sí? La unidad 3. Y de aquí nos vamos a ir, muchachos, ¿sí? A una unidad, ¿sí? Que es la 7. ¿Sí? La unidad 7 es, ahora sí, vamos a hablar, fíjense bien, vamos a brincar hasta el sistema nervioso. ¿Sí? Ahorita no vamos a tomar esto, vamos a pasar hasta el sistema nervioso. ¿Sí? Porque nos ayuda mejor a entender primero el sistema nervioso. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Tenemos que empezar a aprender, ¿sí? ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Así como se organizaron los tejidos, ¿verdad? Las células para formar tejidos, ahora nos vamos a enfocar en un tipo de células, las neuronas, ¿verdad? Cómo las neuronas se forman, se juntan para entender lo que es el sistema nervioso. Y observen, ¿verdad? Nos dice aquí, necesitamos entender, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación estructural y funcional del sistema nervioso? ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Atender también a qué tipo de células tienen sus estructuras neuronales y decimos a caracterizar la composición de las neuronas. ¿Vale? Entonces decimos clasificar las neuronas de acuerdo a su estructura y su función, a entender los receptores, ¿verdad? Los receptores sensoriales, a entender la transmisión de los impulsos, lo que es el arco reflejo y también lo que sucede en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cómo vamos a entender, ¿sí? el sistema nervioso central? Y decimos cómo se organizan las funciones en la médula espinal. Decimos cómo se organiza el sistema nervioso central y el periférico. ¿Verdad? Ahora, a entender cómo está cada parte del sistema nervioso y también cómo se desarrolla. Para esto, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿verdad? Con esta presentación. ¿Sí? Esta presentación la vamos a ver el próximo miércoles. Ya la voy a subir y a ver si me empiezan a entender esta presentación. Hasta aquí le dejamos, muchachos. ¿Sí se entendió lo que explicamos el día de hoy? Sí, profe, gracias. Sí, a ver, antes de irnos vamos a resumir, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto la fisiología celular. ¿Sí? Entonces, nuestra próxima clase es empezar sistema nervioso, unidad 7, hay que empezar a revisarla. ¿Sí? Y el próximo miércoles, ¿sí? Decimos también, ¿sí? Vamos entonces a trabajar con, ¿sí? la organización del sistema nervioso. Entonces, ¿qué les parece si hasta aquí le dejamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Jovencitas, jovencitos. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, recuerden que ya estamos el 8. En la próxima semana, ¿sí? Ya vamos a hacer entonces una evaluación de autoaprendizaje primero, ¿sí? Para que me vayan formulando preguntas, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que formular sus dudas, sus preguntas. Entonces, si ya me entendieron, le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. ¿De acuerdo? Nos podemos desconectar ya, muchachos. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias. Gracias, Gracias, profe. Lindo día. Bye. Igualmente, jovencitas. Gracias, hasta luego.
Échenle ganas.